Bueno, buenos días, los que no pude saludar todavía. Estamos como iglesia hace un mes y medio aproximadamente, estamos estudiando un poco por arriba el Evangelio de Juan. Y de paso invito a los que no participan a las 10 de la mañana, si se animan, una hora antes del culto, estamos estudiando el Evangelio de Juan de una manera distinta, no tan viendo el detalle, sino entendiendo un poco cuál es el objetivo del evangelista al escribir el Evangelio de Juan, cuál es su intención, ¿no? Y bueno, hoy veíamos algunas cosas que hace Juan, que uno va a ver en todo el Evangelio, cómo conecta lo que está diciendo con lo que ya pasó en el Antiguo Pacto, es decir, cosas que fueron sucediendo. Y en esta línea me gustaría seguir y enfocarme en algo que, bueno, hoy Franco adelantó un poquito y yo voy a ampliar, que es Juan 15. Así que vamos a buscar Juan, el Evangelio, capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al 17. Y nos vamos a detener en esta expresión de Dios, que Él dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Vamos a leer entonces Juan 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo corta, o lo levanta, tengo mi versión. Y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ustedes, si no permanecen en mí. Y esta es la expresión del yo soy otra vez. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, es decir, no pueden producir fruto. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, es decir, la rama, sin estar conectada al árbol, se seca, no lleva fruto. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y os se hará. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, esto es lo que está expresando el evangelista. Y vamos a ver que hay muchísimas conexiones que va a hacer Juan con el Antiguo Pacto. Lo interesante que hoy también comentaba Franco en el estudio bíblico es que él lo primero que dice es, yo soy la vid verdadera. Si él dice que es la vid verdadera, es decir, que hay una vid que no es verdadera. ¿Cuál es la vid que no es verdadera? La que no da frutos. ¿Pero a quién está haciendo referencia?
al pueblo de Israel. Muy bien, es decir, ahora vamos a ver que hay referencias a la vid en el Antiguo Pacto que Dios llama a Israel como la vid, pero no produce frutos. Y otro detalle importante es que dice, mi padre es el labrador o es el viñador. Es decir, es el padre el que produce o el que prepara para que la vid pueda dar fruto. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿no? O sea, Juan expresa que Jesús dice, yo soy la vid y el Padre es el que produce el fruto a través mío. Eso es lo que está diciendo. Y quiero que hagamos juntos un ejercicio. Vamos a ir al Génesis, capítulo 1. Y quiero que primero hagamos una definición de algunas cosas que quiere expresar Moisés cuando escribe Génesis. Y quiero que juntos notemos 2 o 3 cosas importantes de este pasaje, de esta historia, porque recuerden siempre que Génesis es el tutorial de lo que va a venir más adelante. Es decir, si yo entiendo lo que está pasando en Génesis, puedo entender cómo va avanzando la historia. Es decir, Génesis me da todo el material necesario para comprender después cómo sigue la historia. Por eso es el origen. Génesis 1, 26. Miren, yo les hago 2 o 3 preguntas para que ustedes estén atentos a lo que va a decir. Yo quiero que definamos a través de estos 3 pasajes que vamos a leer, 26, 27 y 28, y 29, perdón, 4. ¿Qué es la bendición? ¿O a qué está atada la bendición? Miren, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, el hombre iba a expresar la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo es esto? Bueno, ejerciendo dominio sobre la creación, peces del mar, aves de los cielos, el ganado, la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, ya hay 2. Es decir, el hombre expresado del macho y hembra ya tienen la facultad de dominar juntos, de gobernar juntos. Verso 28. Luego Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar, las aves y todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y también dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra. Y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Entonces juntos vamos a tratar de comprender cuál es la bendición o a qué está atada la bendición de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Verso 28. Si hay bendición, ¿qué es lo que ocurre? Hay fruto y multiplicación. Ahí está. Es decir, la bendición es frutos, ¿no? Y más frutos. Y vamos a explicar por qué. Frutos y más frutos. Y aparte, me dice que con esta bendición el hombre va a poder gobernar bien. Es decir, va a poder ser alguien que sea justo, que sea generoso, que produzca la tierra para poder alimentar a otros. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, si nosotros decimos que la bendición está atada a ser fructíferos y multiplicarse, ¿a qué está haciendo referencia fructificar y multiplicarse? ¿Fruto de qué? ¿Multiplicación de quiénes? ¿Cómo? El fruto del suelo. Bien, es decir, nosotros tenemos una tierra que va a ser fructífera. ¿Bien? Eso es la bendición de Dios.
Una tierra que fructifica. ¿Para qué? Para poder bendecir a todos, para poder alimentar a todos. ¿Y qué más? La multiplicación. ¿A qué está atado la multiplicación? A la procreación. Entonces sería fruto de la bendición está atado. Miren, acuérdense de estas dos frases. Está atado al fruto de la tierra y al fruto del vientre. ¿Bien? Eso es lo que le está diciendo Dios a Adán y a Eva. Yo les delego la autoridad para que ustedes gobiernen y la bendición va a estar atado cuando ustedes fructifiquen. Es decir, se multipliquen ustedes y fructifique la tierra. La tierra fructifica para que ustedes puedan alimentarse. Por eso, de toda semilla, de toda hierba, todo árbol, todo lo que produce la tierra. ¿Bien? Entonces tenemos fruto de la tierra, fruto del vientre. Y dominio del hombre, es decir, gobernar el hombre, hay paz, no hay ningún problema. El hombre puede gobernar, ha recibido de parte de Dios la delegación de su autoridad para bendecir. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa en el capítulo 3, verso 15? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 3? ¿Qué pasó en el capítulo 3? Entra el pecado. A ver, nosotros decimos entra el pecado, pero el pecado no es algo que entra por una puerta, no es algo... El pecado se expresa de una manera. ¿Cómo se expresa ese pecado? Bien, en la desobediencia. Pero, ¿cómo se expresa la desobediencia? Es decir, si Dios le da autoridad al hombre para que gobierne, justamente, y el hombre debería descansar en la delegación de la autoridad de Dios y en la sabiduría de Dios para gobernar la tierra, el hombre decide rechazar esa sabiduría. Y va a gobernar bajo sus propios parámetros. ¿Sí? Va a decir, ahora, cuando Eva ve el fruto, dice, y vio que era el fruto agradable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo era agradable para alcanzar sabiduría si la sabiduría era el árbol de la vida, que es la fuente de sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es descansar en Él. Pero la mujer ahora dice, yo quiero gobernar bajo mis propios parámetros. Entonces ahora alcanzo sabiduría. Y ahora voy a empezar a gobernar bajo mi sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, las consecuencias de esto las vemos en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente. Por cuanto has hecho esto, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón, su calcañar. ¿Qué pasó ahora? Cuando estaba todo divino, había terminado el capítulo 2 diciendo, y el hombre y la mujer eran una sola cosa, se unieron en una sola, había una unidad, una paz, había vínculos sanos. Ahora Dios dice, ahora por haber rechazado la sabiduría de Dios, hay enemistad, hay competencia. Y esto es uno de los versículos para mí más malinterpretados de la Biblia. Dice, a la mujer dijo Dios, ¿no?, por haber rechazado la sabiduría, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, o tus dolores de parto. Con dolor parirás los hijos, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y al hombre dijo, o sea, la consecuencia es para los dos. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga o con trabajos penosos comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue la consecuencia para ellos? ¿Cuál fue la consecuencia? Va a tener dolor en el parto. ¿Qué significa tener dolor en el parto? Bien, Martín ya lo conecta con... Se perdió la bendición de antes. Porque nosotros creemos que Dios está diciendo, ahora vas a tener hijos con dolor. Entonces uno dice, qué machista, ¿no? Al hombre le dijo, a la mujer le dijo, vas a tener mucho dolor en el parto. Y es verdad, es doloroso el parto, creo que no se compara con casi nada. Y
al hombre, bueno, un poco de sudor, ¿no? Un poco de transpiración mientras trabaja. Es un poco diferente, ¿no? Lo que está diciendo Dios. Está haciendo diferencia, está como maldiciendo más a la mujer que al hombre. ¿No parece decir eso? ¿No es lo que nosotros siempre creímos? Que es una cuestión de género, que la mujer, por ser mujer, se le dio un castigo mayor. Pero eso no es lo que está diciendo el hebreo, el original. La palabra que se usa en el parto, lo que se tradujo en el español en el parto, nunca esa palabra en el original está vinculada al parto, sino a la concepción. Es decir, y cuando habla de dolor, no está hablando de dolor físico, está hablando de dolor emocional, como cuando Dios sintió dolor por haber creado al hombre en Génesis 5 y 6, ¿recuerdan? Cuando Dios dice se arrepintió, que en realidad sintió pesar de haber creado al hombre. Ese es el dolor, no es físico el dolor, ¿eh? Si uno analiza en el original, no es físico. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente, y Martín lo conectó bien, es decir, ahora el fruto del vientre va a venir con dolor, no físico, sino emocional. ¿Y cómo te das cuenta de que está queriendo hablar de que es un dolor emocional? Lean todo el Génesis. Y Eva tuvo después a Caín y Abel. ¿Qué pasó entre ellos? Hay enemistad, se empiezan a pelear. Y eso ya es un dolor porque después Caín mata a Abel. Y es un dolor para la madre y para el padre haber perdido a sus hijos. Ese tipo de dolor. Dolor de no poder procrear, de la esterilidad de Sara. No hay fruto del vientre, ¿entienden? ¿Lo van vinculando a lo que habíamos dicho al principio? Fruto del vientre, fruto de la tierra. Eso es bendición. El hombre abandona a Dios y ya el fruto del vientre es doloroso. Hay una situación emocional. Y Sara dice, estoy desesperada por tener hijos, pero no puedo. Al punto de estar tan desesperada que le dice a Abraham, del mismo proceso que Eva le dice a Adán, Sara le dice, ¿por qué no tenemos un hijo con la sirvienta? Y Abraham accede a esta percepción de Sara, decir, esto es bueno, es agradable, tengamos un hijo. ¿Qué pasa con ese hijo? Nace, no era el plan de Dios. ¿Qué pasa entre Ismael e Isaac que después nació? ¿Qué pasa? ¿Recuerdan? Hay enemistad, se pelean. De hecho, al punto de que Sara en un momento, cuando Agar tiene al hijo, Agar empieza a mirar mal a Sara. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque empieza a haber dolor en la concepción, empieza a haber dolor a través de la descendencia. Ya no es la fructificación, la bendición de Génesis 1. Ya empieza a haber competencias. Compiten las madres, compiten los hijos. Isaac se casa con Rebeca. Tienen 2 hijos gemelos que ya peleaban desde el vientre. ¿Entienden lo que está queriendo expresar? Nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro del vientre, pero es una expresión poética y metafórica de cómo van a ser sus vidas. Va a haber enemistad. Y nacen los hijos y se pelean. De hecho, uno de los hijos, digamos por una iniciativa de la madre, engaña al padre para recibir la bendición. Y miren, tengo algunos versículos para ver esto. Miren, vamos a leer Génesis. Miren, vamos a leer Génesis 12 primero, para seguir el hilo. Si usted quiere, no lo busque, yo se los leo, o va a aparecer en la pantalla para no perder tiempo en buscarlo. Génesis 12:2. Ahora Dios le está hablando a Abraham. Miren, haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no? Bendición, ¿recuerdan? Génesis 1, bendición es fructificar. Fruto del vientre, fruto de la tierra. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, eso le dice a Abraham. Si la bendición está atada al fruto del vientre y al fruto de la tierra, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero en Génesis 15 dice otra cosa. Génesis 15, verso 2. Respondió Abraham, Señor, ¿qué me has de dar? Pues yo no tengo descendencia, porque la bendición es el fruto del vientre. Y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer. E insistió Abraham,
mira, no me has dado descendiente. Y de seguro va a ser un criado de mi casa que me va a heredar. Pero la palabra de Dios vino a él diciendo, no, yo te dije que ibas a hacer bendición, entonces te va a heredar no sino uno que saldrá de tus entrañas. Y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas y puede contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Ven? Y seguido a eso, en el verso 7, fruto del vientre, ahora fruto de la tierra. Entonces le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Y él dijo, mi Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? ¿Ven? Si vos me dijiste que me ibas a bendecir fruto del vientre, fruto de la tierra, yo no tengo descendencia, yo no tengo tierra. ¿Ven cómo sigue la línea de la narrativa? Ahora, ¿cómo iba a ser esta tierra? Que iba a ser la tierra prometida. Éxodo 3.8. Miren, no lo busquen, yo se los leo. Dice Éxodo 3.8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Y saben cómo va a ser esa tierra prometida? Números 13:18. Observaréis la tierra como es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso. Verso 19. ¿Cómo es el suelo en que él habita, si es bueno o malo? ¿Y cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas? Miren esto, verso 20, Números 13. ¿Y cómo es el terreno, si fértil o estéril? Si hay árboles o no. Esforzaos, y dice cuando manda a los espías, traigan un fruto de ahí, de la tierra, para ver qué clase de tierra es. Recoged el fruto de la tierra. Pasa el tiempo, verso 23, y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron. ¿Saben lo que cortaron? Un sarmiento. ¿De dónde es el sarmiento? ¿De qué árbol? De la uva, de la vid. Miren lo que había en esa tierra. Dice, un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos. ¿Se imaginan la clase de fruto que era, no? Trayendo también algunas granadas y algunos higos. Y llamaron a aquel lugar Nahal Escol, que significa el valle del racimo, obviamente. El valle del racimo de uva. A causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Verso 26. Emprendieron pues viaje y llegaron a donde estaba Moisés y Aarón, toda la comunidad de Israel, en el desierto, y dieron cuenta a ellos y a todo el pueblo, a toda la asamblea. Y miren, y le mostraron el fruto del país y le contaron diciendo, hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste. Y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Esa es la tierra que Dios le está prometiendo. Bendición, fruto del vientre, fruto de la tierra. Entonces, nosotros podemos vincular la bendición a un lugar de fructificación, de crecimiento, y a un lugar donde hay un dominio del hombre lleno de amor, que es generoso, lleno de paz, no hay enemistad. Ante el pecado no hay enemistad. Que es justo, que es servicial. Esa es la autoridad que tiene el hombre delegada por Dios. De servir, de estar al servicio de, no de aprovecharse. Pero después de que la mujer dice, quise alcanzar sabiduría, fui sabia en mi propia opinión, fuimos sabios en nuestra propia opinión, ¿qué dice Dios? Maldita será la tierra. Entonces ahora, donde había fructificación y bendición, ya es un trabajo penoso el fruto de la tierra. Por eso Abraham, cuando hay hambre en la tierra, se va y empieza a haber hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se volvió maldita, ya no produce frutos tan fácilmente como era al inicio. Es decir, ahora hay esterilidad en la mujer. Ahora es complicado tener hijos. ¿Recuerdan Raquel, que era la esposa de Jacob, que en realidad tenía 2 esposas, la cual Dios no aprobaba? Pero Raquel le dice a Jacob, ¿recuerdan? Dame hijos o... ¿Ven la desesperación?
dame hijos o me muero. ¿Cómo estaba Ana, la esposa del Cana, que también tenía 2 mujeres, lamentablemente? ¿Cuál era su gran problema? No poder tener hijos. No hay fruto del vientre. No hay bendición. Estoy desesperada por tener hijos. Desesperada. Entonces, bendición, un lugar donde fructifica. Maldición, cuesta que salga el fruto. Entonces, vamos a conectar ahora sí esta idea que viene todo el Antiguo Testamento llevando adelante con lo que Juan dice en Juan 15, de que Él es la vid verdadera. Él es el que produce fruto. Y como decíamos al principio, Israel era la vid del Antiguo Testamento. Y hay 3 referencias a la vid o a Israel como la vid. Miren, vamos a buscar el Salmo 80. Ahora sí, si quieren acompañarme, vamos a leer rápido el Salmo 80. Y miren lo que dice Dios de su propio pueblo, que lo va a comparar con una vid. Dice, Salmo 80, verso 8. De Egipto trajiste una vid. Está hablando de cuando lo sacas de Egipto. Expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. ¿Recuerdan? En ese lugar donde fluye leche y miel, donde hay sarmientos, donde se saca un racimo que es difícil de llevar. Le limpiaste el terreno. Fíjense el trabajo de Dios, ¿eh? Los trajiste, los plantaste, limpiaste el terreno, y ella, la vid, echó raíces y llenó la tierra. Lo está comparando con Israel. Su sombra se extendía hasta las montañas. Su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo, sus renuevos hasta el Éufrates. Hasta ahí está todo muy lindo. Dios hizo todo eso, ¿no? La plantó, la cuidó para que dé fruto. Pero miren lo que pasa en el verso 12. ¿Por qué has derribado sus muros? Ya no hay protección para la vid. Todos los que pasan les arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen, los animales salvajes la devoran. ¿Por qué? Porque no tiene muros que la cuiden. Miren la expresión del verso 14. Señor, vuélvete a nosotros. Asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra. O sea, habla de dominio, de poder. Es el vástago que has criado para ti, para ti. Tu vid está derribada, Israel, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Es decir, Dios colocó esa viña, hizo todo lo posible para que esa viña pueda producir frutos, pero esa viña no produce frutos. ¿Lo ven? Génesis. Dios espera que produzcamos frutos en la bendición, pero este pueblo no produce frutos. No solo eso, sino que en Isaías 5, vamos rápido a Isaías 5, va a decir exactamente lo mismo, usando la misma imagen de la vid. Y dice Isaías 5, miren todos estos detalles, verso 1. Cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Es decir, Dios le habla a su pueblo. Tuvo mi amado, una viña en un collado fértil, es decir, en una tierra fértil. La acabó y despedregó, plantó una preciada cepa. Ese es el amor hacia Israel. Construyó una torre en su centro para vigilar y cavó en ella un lagar para cuidar la vid. Y miren esto, esperó a que diera uvas, fruto, pero dio uvas amargas, agrazones, uvas inmaduras. Y ahora, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, o sea, entre ustedes. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Yo hice todo lo posible, porque esperando que diera uvas, no dio fruto. Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado,
Salmo 80, para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que la pisoteen los jabalíes. La dejaré arrasada, no será podada ni labrada. El Padre es el labrador. Le crecerán, ¿qué le crecen? ¿Recuerdan que había dicho Dios cuando maldice la tierra a causa de Adán? ¿Qué iban a crecer? Espinos y cardos. Espinos y cardos. Es decir, eso no es una tierra que fructifica. Al contrario, espinos y cardos. No, eso no me da alimento, al contrario, me lastima. Le crecerán las zarzas y los espinos, y a las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. Miren esto, la viña del Señor, verso 7. Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Miren, él esperaba un dominio justo, él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Ese es el fruto, ¿ven? Yo esperaba fruto de amor, de justicia, de paz, y ahora hay frutos de enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la simiente. ¿Ven? Eso es lo que produce. Y les leo solamente, no lo busquen, Jeremías 2:21. Yo te planté como vid selecta, como preciada cepa. Yo te planté con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Eso le dice Dios a su propio pueblo. ¿Cómo es que te convertiste en una vid, extraña y degenerada, dice? Porque no produce el fruto que Dios esperaba que la vid produjera. Entonces ahora sí volvemos a Juan 15. Y vamos a reflexionar en estos pocos minutos que quedan sobre lo que quiso decir Jesús con yo soy la vid verdadera. Dice, entonces, yo soy la vid verdadera, no aquella que el pueblo de Israel no supo ser la vid verdadera. Mi padre sigue siendo el labrador, el que trabaja, el que pone la torre, ¿no? Entonces, todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo levanta, lo corta, lo poda. Y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto todavía. ¿Ven? Es la misma idea. Es decir, Jesús cuando está diciendo yo soy la vid verdadera, ¿quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas? Nosotros, la iglesia, sus discípulos en ese caso, ¿no? Ahora, ¿puede la rama dar fruto estando fuera de la vid? Entonces, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mí, no hay manera que no den fruto. Porque no depende de la rama. ¿De qué depende? De la vida que hay en la raíz, de la vida de Dios. Entonces, por eso hoy Franco nos contaba un poco lo que está diciendo todo este sermón que arranca en Juan 13 y termina en Juan 17, de la intimidad, de cómo Dios quiere que estemos en Él. Él en el Padre en el Hijo, nosotros en Él, y nosotros podemos producir fruto. Porque nosotros, fuera de Él, no podemos hacer nada. Porque es Él el que produce el fruto a través nuestro, no nosotros. Entonces dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es el fruto que va a dar la vid? ¿Qué tipo de frutos? Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, o sea, las uvas. Pero, ¿qué sería en referencia a la vid que da uvas para nosotros? Porque yo estoy leyendo que Jesús es la vid, el Padre es el que cuida la vid, y si nosotros estamos en Él, va a producir mucho fruto. ¿Qué fruto? La vida,
¿Qué más? A ver. Porque esto es necesario saber para decir, bueno, yo estoy permaneciendo en Él. ¿Cuál va a ser la consecuencia de permanecer en Él? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cómo? A ver. Mostrar la imagen de Dios. ¿Cómo se muestra la imagen de Dios? Lo dice también el mismo pasaje. ¿Cómo? Bueno, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, el gozo. ¿Con qué tiene que ver estos frutos? ¿Con qué tiene que ver? Bien, con permanecer en Él, pero yo, ¿cómo muestro el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad? ¿Con quién? Con el otro, en los vínculos, en las relaciones. Entonces Jesús está diciendo que si ustedes permanecen en mí, expresan, no hay que hacer esfuerzo, expresan el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿En qué? En cómo nos tratamos. Porque cuando vean cómo nos tratamos, van a conocer que son mis discípulos. Eso es lo que leímos recién, ¿no? Miren, verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados no llevan nada de fruto. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera, como el pámpano sin fruto, que se seca, ¿no? O sea que si alguien está fuera de Dios, no puede producir fruto, entonces no pertenece a Dios. Pero si pertenecen a mí, o sea, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen, pidan lo que quieran y os se hará. ¿O se hará? Pidan lo que quieran y os se hará. ¿Esto que está, yo puedo pedir lo que quiera? Bien, la condición es si permanezco en Él. Puedo pedir. ¿Y qué pido? Lo que quiera. En el contexto, entonces, ¿de qué estamos hablando en el contexto? ¿Qué es lo que le voy a pedir al Señor? Muy bien, Marta dice, exactamente, para pedirle a Dios que pueda producir eso que yo no puedo producir solo. Entonces, si ustedes me lo piden, yo lo produzco. Ese es en ese contexto, no es para decir cualquier cosa, no para pedir cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. O sea, hay una manera de glorificar al Padre. ¿Cómo se glorifica al Padre? Los escucho. Exacto. Es decir, en que haya fruto. Y ese fruto permanezca. Y ahora dice la pregunta que hacíamos recién. Como el Padre me amó, también yo los amé. Entonces permanecemos en el amor de Él. ¿Saben cuál es el fruto? Es lo que ustedes dijeron, el fruto del Espíritu. El amor. La manera en cómo nos tratamos. La manera si somos pacientes unos con otros. La manera si tenemos bondad. La manera es si yo tengo paciencia con mi esposa. ¿Tengo paciencia con mi esposa? Y ahí se empezó a complicar, por lo menos para mí. Entonces yo digo, yo tengo que fructificar, tengo que mostrar el fruto de Dios, tengo que tener bondad. ¿Bondad? ¿Yo? Tengo que expresar paciencia con los demás. Yo no tengo paciencia. Entonces el Señor me dice, exactamente esa es la idea, que reconozcas que si estás fuera de mí no puedes producir esto que estamos pensando, que es la vida de Cristo en nosotros la que produce el fruto, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Si guardás mis mandamientos, permanecer en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los amé. Yo no puedo amar a los demás como Cristo me ama a mí. Cristo puede amar como el Padre lo amó a Él. Cristo puede amar a nosotros como el Padre ama a Cristo. Yo no puedo amar a otros como Cristo me ama a mí. Entonces es
Cristo, el que hace las obras. Por eso dice, verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayan y lleven vuestro fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los dé. No tiene que ver con pedirle cualquier cosa, tiene que ver con pedirle que Él fructifique en mi vida. Y unos versículos antes, en el capítulo 14, mira, vamos a buscar 14:10, miren lo que va a decir, ¿Acaso no crees, Juan 14:10, no crees que yo estoy en el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, es el que realiza sus obras. ¿Quién es el que ha realizado las obras en Cristo? El Padre. ¿No las hace Cristo? ¿No las hacía Jesús a las obras? Al revés. O sea, Dios a través de Cristo. Muy bien. Se dice eso. O sea, Dios haciendo las obras a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo... Fíjense que nunca vas a escuchar la frase de Jesús se glorifica a sí mismo. Nunca vas a escuchar que el Padre se glorifica a sí mismo. Nunca vas a escuchar que el Espíritu se glorifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo glorifica al Padre. Padre glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ven la sumisión en la Trinidad? El Espíritu vendrá y hablará las cosas que ha visto del Padre, o que ha visto de Jesús, pero en realidad dice, me ve a mí, pero en realidad ve al Padre. ¿Ven la sumisión que hay en la Trinidad? Entonces es Dios haciendo la obra a través de Cristo. Es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Por eso, miren, termina Juan 14, verso 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas que hago, ¿no? Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo otra vez. Así será glorificado el Padre en el Hijo. La única razón por la que nuestras vidas pueden traer gloria al Padre es por el hecho de que Jesús mora en nosotros. Y Él puede hacer aquellas obras que nunca nosotros podríamos lograr, porque separados de Él no podemos hacer nada. Entonces la bendición, que se transformó en maldición, y lo que salía frutos se multiplicaban y fructificaban, y podíamos gobernar bien con ese gobierno no autoritario, sino servicial, se transformó en maldición. Y ahora el vientre ya no fructifica. Ya hay dolor ahora. Ahora hay dolor en que la tierra no fructifica y hay hambre. Y esto lo pone en toda la Biblia. Hubo hambre en la tierra y Dios manifestando esa idea. Que separados de Él no podemos hacer nada. Pero Jesús viene a transformar esa maldición en bendición. Lo leímos recién, Franco lo leyó, vamos a leerlo de nuevo para terminar. Efesios capítulo 2. Vamos a leer, miren, el 1:10, a mí este siempre me llama la atención, ¿no? Miren lo que quiere hacer Dios a través del tiempo. 1:10. En el cumplimiento del tiempo, Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ven? Para llevar a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Cristo todas las cosas, las del cielo y la tierra, en Cristo. Y dice la misma expresión en 2:14. Porque Cristo es nuestra paz, no hay enemistad, ahora hay paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. La enemistad que arrancó en Génesis 3:15, culpa nuestra, Jesús la está solucionando. Pero dice, aboliendo en su carne la ley 15, de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos un solo hombre, haciendo la paz, no hay enemistad, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad.
Solo Cristo puede matar la enemistad, porque Él puede producir el fruto que glorifica al Padre, que es un fruto que ama, que es paciente, que es bondadoso, que tiene dominio propio, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. ¿Ven? Ese es el fruto de Él, no es mío. ¿Que no guarda rencor? Imposible. ¿No guarda rencor? Ese es mi fruto. Pero cuando yo me muero a mí mismo, cuando ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, cuando me niego a mí mismo para ir en pos de Dios, dejo que la vida de Dios trabaje a través mío. Si Jesús, siendo Jesús, las obras el Padre las hacía a través de Cristo, es exactamente la misma idea para el Evangelio ahora. Es Dios haciendo su obra a través nuestro. Es produciendo ese fruto que nosotros echamos a perder, que nunca podíamos producir. Es el fruto del Espíritu. Entonces cuando en Juan 15 dice, hermanos, la única manera de glorificar al Padre es que su Hijo Jesucristo se manifiesta en nosotros. Y para que Jesucristo se manifieste en nosotros, hay un solo camino: negarnos, morir, rendirnos, soltar, abandonar nuestra postura de orgullo. Y Pablo, cuando escribía las cartas, por ejemplo, en 2 de Corintios, verso 1:8, dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos tan sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en el capítulo 12, verso 7, Pablo está diciendo, después de haber recibido una revelación tan grande, dice, aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, para que no confíe en mí mismo, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Para esto 3 veces he rogado al Señor para que se alejara de mí. Pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré cuando estoy en debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo, que puede fructificar. Por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El propósito de Dios para que nosotros fructifiquemos es podarnos, es cortar el orgullo que hace creer que nosotros somos capaces de hacer algo para Él. Dios nos está invitando a morir, a negarnos, para que la vida de Dios, la vida de Cristo, que es el único que glorifica al Padre, fluya a través mío, para que cuando vean nuestras obras, glorifiquen al Padre, dice Mateo 5. Esa es la idea de Dios, eso es el Evangelio. Morir a nosotros mismos, para que la vida de Dios fluya a través nuestro y podamos mostrar algo que es imposible de mostrar. Perdón, soltar la amargura, querer devolverle al que me hizo mal con mal. Eso es nuestro, a nosotros nos sale eso. Esas son las obras de la carne que dice Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es totalmente lo contrario. Y eso lo puede producir Cristo a través de nosotros. Si en esta mañana todavía no has rendido tu vida para que la vida de Dios fluya a través tuyo y puedas expresar la imagen de Dios al mundo. ¿Cuál es la imagen de Dios? Un Dios que ama a pesar de todo, un Dios que perdona, un Dios que suelta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Si querés producir esa vida, lo único que tenés que hacer es morir. Porque el grano no puede dar vida a menos que primero caiga y muera. Eso dijo Juan 13, lo nombró hoy Franco. Los griegos venían a buscar la gloria de un Dios que iba a ser exaltado. No, primero muere, porque sin muerte no hay vida. Sin negarnos a Él no hay vida. Por eso, de eso se trata el Evangelio. Y si todavía no has encontrado a Dios
¿No has entendido lo que significa el mensaje de la cruz? Es morir para encontrar vida. Es negarte. Es soltar tu deseo de querer hacer o querer ser sabio en tu propia opinión. Eso trae maldición. Confiar en nosotros mismos trae maldición. Por eso Dios hace todo lo posible, nos hace pasar por situaciones difíciles para que la bendición salga a la luz. Y si todavía no has entregado tu vida, este es el momento para hacerlo. Te invitamos como iglesia a que puedas rendir tu vida a este Dios que solo Él puede producir el fruto que nosotros nunca podríamos expresar. Oramos. Señor, una vez más hemos estado frente a tu palabra y hemos caído rendidos, hemos caído asombrados.